Bueno, yo estudié filosofía aquí en la Universidad Autónoma empecé a estudiar hace unas 3 décadas, cuando la universidad era todavía relativamente reciente y el departamento estaba en un momento interesante, en proceso de formación, y había ya algunos profesores jóvenes, innovadores con respecto a lo que eran otras facultades en España. Y en mi época de estudiante se fueron incorporando progresivamente pues algunos profesores incluso que han pasado por aquí, como Félix Duque y otros, que fueron enriqueciendo el departamento y en muy pocos años pues se consolidó un departamento interesante. A mí desde el principio me interesó la filosofía y me interesaban los temas del, podemos decir, núcleo duro de la filosofía, los temas de metafísica, de teología, de filosofía de la religión, las cuestiones centrales de la filosofía. Acabando la carrera, el profesor Sadaba me metió el gusanillo de la filosofía de la religión, que es uno de los temas con los que más me he ocupado y me sigo ocupando, el estudio filosófico de las religiones. Y bueno, pues una vez acabada la carrera, por razones personales también, aparte de profesionales, decidí opositar a bachillerato, saqué una cátedra de bachillerato enseguida y a continuación me puse a preparar la tesis doctoral con el profesor Navarro Cordón, que era el catedrático de metafísica aquí. La tesis doctoral era sobre la existencia necesaria y el argumento ontológico, de manera que un tema muy central de metafísica sobre las versiones actuales del argumento ontológico. Entonces, bueno, eso me llevó un tiempo, no demasiado, tardé 3-4 años en acabar la tesis, la leí aquí en esta universidad, de manera que soy doctor por la Autónoma también, y una vez terminada la tesis, pues vi la necesidad de ampliar los estudios postdoctorales sobre esos temas de metafísica y filosofía de la religión en el extranjero. Entonces marché a la Universidad de Oxford a trabajar una temporada, un semestre, con el profesor Richard Swinburne, fruto del cual fueron algunas publicaciones que, pues iba a decir que luego comentaré, de publicaciones sobre filosofía de la religión, como un libro sobre el problema del mal y una serie de artículos. Y fue a mi vuelta de la estancia en Oxford cuando me llamó el profesor Javier Sada para decirme que iba a salir una plaza de ayudante, que me presentara a ello, y conseguí entrar como ayudante en la Universidad Autónoma. Entonces dejé mi plaza de catedrático de bachillerato en Madrid y una vez que entré en la Autónoma, pues naturalmente uno empieza a impartir clases como docente, pero a la vez a seguir investigaciones en líneas también distintas, en líneas de metafísica y de filosofía analítica. Y en el curso de 3-4 años, pues saqué la plaza de profesor titular aquí en la universidad, en este caso sobre la materia de Historia de la Filosofía Moderna, que ha sido otra de mis ocupaciones y preocupaciones. También es un periodo en el que es muy representativa y muy importante la metafísica y la teología filosófica, del siglo XVII y XVIII. Y una vez que ya tenía la plaza de titular, pues pude plantearme de nuevo salir fuera para seguir avanzando las investigaciones en líneas distintas, ¿no?, en líneas nuevas, porque bueno, una de mis características es que al cabo de un cierto tiempo de investigar en una materia me saturo un poco y prefiero cambiar algo de disciplina, por lo menos de enfoque, no estar siempre trabajando con lo mismo. Entonces, por aquella época, al poco de sacar la titularidad, dentro de la filosofía analítica empecé a trabajar en el tema de la vaguedad, que era un tema que por entonces, el tema de los argumentos sorites y sus implicaciones semánticas y ontológicas, estaba empezando a tomar auge. Entonces marché a la Universidad de Edimburgo a trabajar con el profesor Timothy Williamson, que es una autoridad mundial y que entonces acababa de recalar allí como catedrático, y también pues en un semestre muy fructífero, como me ha ocurrido prácticamente siempre que he estado fuera,
pues estuve trabajando en el tema de la vaguedad fundamentalmente y empezando a publicar cosas sobre el asunto. Al año siguiente pude marcharme otra vez al extranjero, en este caso a Estados Unidos, a la Universidad de Yale, a trabajar sobre un tema distinto, sobre Leibniz y sobre la teodicea de Leibniz, ¿no? Un proyecto de investigación que todavía está pendiente de finalizar. Y bueno, entre estas idas y venidas retomaba mi docencia en la Universidad Autónoma, iban saliendo publicaciones y un par de años después volví a ir a Estados Unidos, esta vez a la Universidad de Columbia en Nueva York, a trabajar de nuevo sobre el problema de la vaguedad, esta vez con el profesor Achille Bartzi, que es otra de las autoridades mundiales en el tema, y fruto de esta colaboración pues fueron algunos artículos sobre vaguedad publicados en revistas extranjeras, ¿no? De manera que esa ha sido, digamos, mi experiencia exterior o internacional. Luego ha habido estancias más breves y contactos con otras universidades europeas, y aquí en la Universidad Autónoma pues he tratado también en la medida de lo posible de organizar colaboración con otros profesores, algunos seminarios, conferencias y actividades, también aprovechando las ventajas del programa Sócrates de intercambio de profesores, ¿no? En los últimos años, he sido recientemente, durante 4 años, vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía, y eso ha servido para poder profundizar en la red de relaciones que tenemos con universidades europeas, que es una red, creo, muy interesante, la que tiene el Departamento de Filosofía, y hemos tenido un intercambio fructífero en el cual han venido varios profesores a impartir seminarios y clases y conferencias, y también varios de nuestros profesores pues han ido a estas universidades. Son unos contactos que esperamos que no solo se mantengan, sino que se fortalezcan en el futuro, sobre todo porque el espíritu de Bolonia es que cada vez más se dé una internacionalización real y nuestros estudiantes y profesores tengan una comunicación y un contacto, un intercambio con los de diversas universidades europeas, ¿no? Creo que eso es algo muy enriquecedor del Departamento de Filosofía y que afortunadamente ha ido a más en los últimos años. Bueno, voy a comentar algunas cosas de la docencia, que es una parte importante del papel de profesor, no siempre suficientemente valorada. A mí la docencia es algo que me ha gustado siempre, desde joven, ¿no? La interacción con estudiantes, con colegas y demás, y el hecho de dar clases, de manera que para mí no es una carga que uno tiene que echarse a los hombros para ganar un salario, sino que realmente me gusta. Obviamente depende de la suerte que tenga uno con el curso. Hay cursos que son más atractivos, más interactivos, los estudiantes más despiertos, con más interés, y otros pues no tanto, ¿no? Y eso también influye en la motivación, pero de entrada yo la motivación la tengo. Y uno de mis criterios, algún otro colega también, es que es sano, es una cuestión de higiene mental, cambiar cada cierto tiempo de docencia. Lo que quiero decir, me refiero obviamente no a dar de todo, pero que si uno domina 3 o 4 temas, pues es saludable no dar más de 5 o 6 años seguidos la misma asignatura, ¿no? Por lo menos a mí es un criterio que me lo parece, porque quieras que no, se acaba uno aburriendo y contando lo mismo de manera un tanto mecánica, ¿no? Entonces yo he dado una docencia amplia. Comencé dando sobre todo Historia de la Filosofía, y fue la plaza de la que saqué de profesor titular, Historia de la Filosofía en el periodo moderno, desde el Renacimiento, Descartes, pues hasta Kant, ¿no? o hasta Leibniz o Hume, según el año. Unos años la he dado, otra no la he dado. Actualmente, concretamente este año, sí que he impartido Historia de la Filosofía moderna. He impartido también algo que vengo impartiendo en los últimos años, que es Teoría del Conocimiento, con un enfoque analítico, que es una asignatura que me parece muy interesante, me parece muy atractiva.
Y luego estoy impartiendo filosofía de la religión, que es una asignatura que no he impartido muchas veces, pero que pienso seguramente impartirla en el futuro y que ha constituido una parte de mis ocupaciones, ¿no? Entonces, la verdad que con las tres asignaturas, con las tres materias estoy a gusto, ¿no?, a la hora como docente, tanto la historia de la filosofía como temas de filosofía analítica, en este caso he dicho teoría del conocimiento. En cursos pretéritos he impartido clases de metafísica, también con un enfoque analítico, y el caso de la filosofía de la religión. Bueno, esto es lo que he impartido y lo que imparto ahora. En el futuro muy próximo va a haber cambios importantes en cuanto tanto al grado de filosofía como al posgrado, ¿no? Entonces, aunque hablaré más adelante del nuevo grado y del nuevo posgrado, sobre todo del espíritu que tiene y del sentido que tiene, con respecto a lo que será mi docencia en el futuro grado y posgrado, pues sí me gustaría decir algo, ¿no? En el futuro grado, si queda diseñado como parece que se está diseñando, es probable que yo imparta, además de filosofía de la religión, historia de las religiones, que es una materia que, bueno, pues parece ser bastante atractivo y predicamento entre los estudiantes. De hecho, ahora mismo estoy impartiendo historia de las religiones en las clases del PUMA, en el programa de la universidad para mayores, y es una materia que da mucho juego porque también es el factor multimedia, pues se puede emplear mucho, tanto el audio como el vídeo como las diapositivas, y siempre por los ojos y por los oídos entra de todas maneras, pero siempre por los ojos ayuda mucho, ¿no? Es una asignatura muy difícil porque es muy compleja y muy rica, pero que suele generar mucho atractivo y mucho interés en los estudiantes, ¿no? De manera que esto sería un proyecto para el futuro grado. Y en el futuro posgrado, que ya está así plenamente diseñado y aceptado, y que en el año, si no el año que viene, el otro seguramente estará en marcha, pues ahí tendría como misión impartir una asignatura sobre el tema del yo y la identidad personal, y presumiblemente alguna otra asignatura que tiene que ver con los actuales medios de comunicación, redes, internet y el aspecto filosófico de todo esto, en colaboración con otros compañeros que también tienen interés por lo que representan las nuevas tecnologías con respecto a la comunicación en tiempo real de prácticamente cualquier rincón del mundo, y la reflexión filosófica que hay que hacer sobre esto y las repercusiones tan amplias que tiene, ¿no? De manera que el nuevo grado y el nuevo posgrado será una ocasión para ampliar los ámbitos de la docencia, siempre en temas con los que uno ya ha trabajado, ¿no? Cuestiones centrales de filosofía, de metafísica, o bien de filosofía de la religión o de estudio de las religiones, pero abriendo nuevos campos que tienen actualidad e interés para las nuevas generaciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, voy a comentar ahora algo del tema de la investigación, ¿no? Tanto de las líneas de investigación actuales, sobre todo, como de las que más me han interesado. Básicamente yo he investigado en dos áreas, ¿no? Una es el área dentro de un enfoque de filosofía analítica, el área, como dije, de las cuestiones metafísicas centrales, ¿no? Como el tema de los mundos posibles o de la identidad o del tiempo. Sí, las grandes nociones de la metafísica, o algunas de ellas, la identidad personal, en un enfoque, bajo un enfoque analítico. Y esto es buena parte de lo que he trabajado también en mis estancias de fuera, ¿no? Sobre todo la de Edimburgo y las estancias de Nueva York. Y dentro de este área de la filosofía analítica o la metafísica analítica o lógica filosófica, según como lo enfoquemos, en los últimos años el tema con el que más me he ocupado ha sido el tema de la vaguedad, como ya dije en su momento, y que he venido investigando y publicando recientemente, y que sigo investigando en ello, y con contribuciones también a congresos
nacionales e internacionales, ¿no? Este es uno de los temas. Lo más reciente dentro de este ámbito de investigación, y es con lo que me ocupo actualmente, es un tema algo distinto, es el tema de los viajes en el tiempo, que es un tema, bueno, es un tema apasionante y en el cual los físicos cada vez lo tratan con más interés y rigor y en el que ven que hay cuestiones filosóficas implicadas que ellos no quieren abordar, pero que están ahí y alguien debe abordarlas, ¿no? Y es un tema en el cual confluyen la filosofía y la ciencia, la física en este caso, que lo hace más interesante y también más exigente, porque hace que el filósofo tenga que estar muy al día de los avances científicos, lo cual no siempre es fácil, aunque pueda en ocasiones ser solo a nivel de alta divulgación, ¿no? Pero esto yo creo que es esencial en la filosofía, no solo de una manera de hacerla, sino que cualquier tema o tarea filosófica tiene que hacerse en colaboración con la ciencia y estando al día con los conocimientos científicos, porque además, y en esto los filósofos deberíamos aprender de los científicos en general y de los físicos en particular, a los grandes físicos no les duelen prendas para divulgar a un alto nivel cultural, pero divulgar los descubrimientos que están haciendo y en escribir obras para un público amplio, culto, de manera que, por complicado que sea su saber, son capaces de traducirlo, ¿no? Y como dice algún colega mío también, si los físicos son capaces de traducir lo que están haciendo y mostrar el interés para la comunidad, para el público culto interesado en general, los filósofos deben hacer lo mismo, y si no son capaces de hacerlo, pues hay algo preocupante, ¿no? De si se trata de un saber esotérico que no se sabe muy bien a quién va a interesar, ¿no? La otra línea de trabajo fundamental, la que me he ocupado, como ya he dicho, es la del estudio de las religiones en general y de la religión cristiana, o de la teología cristiana, filosofía en particular, ¿no? Y tanto de filosofía de la religión como de teología filosófica. Es algo que he trabajado menos últimamente, trabajé más en etapas precedentes, pero que seguramente también al hilo de las ocupaciones académicas docentes pues voy a retomar, ¿no? Y que últimamente he complementado con el estudio de la historia de las religiones, que era algo en lo que en principio estaba menos documentado, y ahí la documentación es tan ingente que uno nunca termina de documentarse, ¿no? De hecho, buena parte de mis publicaciones, sobre todo en el caso de libros más que de artículos, pues versa sobre cuestiones de teología filosófica, filosofía de las religiones. La tercera faceta de mis intereses, como ya he dicho antes en la biografía, es la historia de la filosofía moderna, en la cual tengo también algunas publicaciones, algunas traducciones, ¿no?, de autores como Kant, como Hume, y es un tema que también retomo con cierta frecuencia. De hecho, todavía tengo pendiente un proyecto sobre la teodicea de Leibniz, que espero que pueda salir en no mucho tiempo, ¿no? A no mucho tardar. Y esta es una línea que no he abandonado, aunque, como decía, últimamente, por lo que respecta a los últimos años, han sido el tema de la vaguedad sobre todo, y más recientemente el tema de los viajes en el tiempo, lo que más me ha ocupado. Hemos organizado también algún congreso con profesores como Enrique Alonso del departamento y con físicos de esta universidad y de otras universidades, físicos con inquietudes filosóficas y que tienen mucho que decir y de los que tenemos mucho que aprender también los filósofos. Bueno, pues para terminar voy a comentar algo acerca del futuro inmediato que se nos avecina y que, aunque algunos, me refiero a la reforma de planes inspirada en Bolonia, que algunos o varios ven como una amenaza, tiene también su parte positiva, y su parte positiva es que quizá por primera vez se deja en manos de los propios profesores hasta cierto punto la planificación y organización de los nuevos estudios, ¿no? Digo hasta cierto punto porque es verdad que hay una serie de normativas que vienen de instancias superiores, ¿no?, sea el Ministerio de Educación, sea la comunidad, normativas a veces complejas, confusas, no siempre coherentes, tengo que decirlo, y que eso complica la tarea de los profesores de los que estamos metidos en esa organización. Yo formo parte del grupo de trabajo de la reforma de los estudios desde el principio, ¿no? Pero aún así hay un margen amplio de posibilidades que hacen que, si la cosa se hace bien, pues pueda mejorar y pueda
salir, como creo que va a salir una reforma interesante, coherente y actualizada, ¿no? De manera que pueda constituir una seña de identidad de los estudios de filosofía en la Universidad Autónoma, algo que lo fue ya en sus orígenes, y es el ofrecer unos estudios innovadores, actualizados, al día de lo que está pasando y de los intereses reales de la gente, ¿no? A mí me gusta recordar un dicho de Hegel, de que la filosofía es comprender el propio tiempo en pensamientos. Y el propio tiempo avanza y sigue avanzando a una velocidad tan vertiginosa que es muy difícil pararse a poder pensar lo que nos está pasando y lo que nos está ocurriendo con la revolución de la tecnología en todos los sentidos, en los medios de comunicación, en la propia forma de vida, de reorganización social, las relaciones personales, familiares, todo está cambiando a velocidad vertiginosa, ¿no? Y es menester una reflexión filosófica seria sobre ello, sobre a dónde vamos y a dónde queremos ir o a dónde no queremos dejar que nos lleven. Entonces, el nuevo plan de estudios con lo que respecta al grado, pues va a tener una parte que se va a centrar en dos aspectos que estaban dejados de lado en los planes de estudio antiguos y en otras universidades. Uno es el insistir en la filosofía contemporánea, en la filosofía actual, en los debates actuales, ¿no? En el estado actual de la cuestión, en diversas ramas y temas de la filosofía, para que, aparte de conocer la historia de la filosofía, que es muy interesante y muy importante, el estudiante no salga de la carrera o de la licenciatura o el grado, como se llama ahora, con la impresión de que conoce muy bien o bastante bien a autores egregios de tiempos remotos, pero que no sabe lo que se está haciendo ahora en ética o en estética o en metafísica o en filosofía de la religión o en la disciplina que sea, ¿no? Es importante que sepa lo que se está haciendo ahora, que en muchos casos es sumamente interesante o casi siempre lo es, y para que además él pueda o ella pueda contribuir a este debate actual. Y otro de los aspectos de esta reforma, por lo que respecta al grado, es una amplia parte de ello dedicado a las aplicaciones de la filosofía, como pueda ser la asesoría filosófica, los comités de expertos, los temas de bioética, es decir, donde el filósofo es útil o incluso necesario en la sociedad, porque lo es en varios sitios, ¿no? Puede serlo en consejos de administración, puede serlo en comités médicos de hospitales, puede ser en orientación de la reforma del sistema judicial o incluso penal. Ahí hace falta la opinión de un filósofo, de alguien con capacidad de reflexión, y esa demanda nueva de la sociedad necesita de un lugar, que es la universidad, donde se formen especialistas en ello que puedan luego tener una opinión bien formada, ¿no? Creemos que esto va a hacer más atractivos los estudios, dar posibilidades nuevas y también constituir un grado con un, digamos, hecho diferencial de la autónoma respecto a otras universidades, y que haga que, como en sus orígenes fue el espíritu de la Universidad Autónoma, esté pues en la avanzadilla de la investigación y de los intereses y de lo que la gente está buscando y no se le da en otras partes, ¿no? Esto por lo que respecta a los estudios de grado. En cuanto a los estudios de posgrado, que ya están plenamente diseñados, siguen también esta línea, ¿no? Sobre todo de hacer que la filosofía sirva para algo que es elemental, pero que no siempre acaba siéndolo, y es para enseñar a pensar y a tener una actitud crítica, ¿no? El máster, que se va a llamar máster en crítica y argumentación filosófica, pues es un máster dirigido a que en una sociedad en la que cada vez más el exceso de información, ¿no? Y de opinión, la mezcla entre la opinión y la información, un hecho tan curioso y tan de nuestros días como el que las noticias, a la vez que se difunden, se opina sobre ellas y se mantiene una opinión sobre ellas, y vemos a los antiguamente llamados tertulianos que van pasando de una cadena de televisión a otra a opinar sobre los hechos de actualidad. Ahora se autollaman opinadores, ¿no? Pero que en muchos casos vemos que las opiniones y las argumentaciones carecen completamente de rigor lógico y retórico, ¿no? Pues, y que pueden confundir perfectamente al espectador no avezado en estos ardides, ¿no? Entonces, el que la filosofía dote de unas herramientas
para que quien pasa por ella sea no un espectador, sino alguien con una actitud crítica que sepa desgranar muy bien el grano de la paja, qué es información, qué es opinión, qué opinión está fundada en evidencias o elementos de prueba y cuál en meros rumores o en meras suposiciones, o cuando no supersticiones, pues es muy importante, ¿no? el formar ciudadanos que sean muy críticos y por consiguiente puedan ser mucho más libres, pero libres en un sentido real del término, no en el sentido facilón de que uno puede hacer lo que quiere, aunque se le enseña, o a la vez que se le enseña a querer algo muy determinado, ¿no? Y por tanto esperamos que este máster tenga un notable éxito y desde luego ofrezca también una labor social quizá incómoda para algunos, pero absolutamente necesaria y en consonancia con lo que ha sido la filosofía desde sus orígenes, ¿no? el plantearse y reaccionar críticamente ante lo que nos ofrece la sociedad, ¿no? Y el que uno pueda formar pues un criterio y un juicio propio.